Buenos días, bendiciones para todos. Que el Señor bendiga poderosamente su vida en este hermoso día. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder conectarnos con la palabra de Dios, la palabra bendita de Dios. El Salmo 1, versículo 3 dice que el que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí el Señor dio la clave, ¿no? La clave para poder tener una vida próspera. No solamente el medio, ¿no?, que es la palabra de Dios, sino que nos entregó a nosotros como el ejercicio. Dice, meditarás en la palabra de día y de noche, que no se aparte de tu boca este libro. Es decir, vamos a hablar la palabra, que la palabra de Dios esté en nuestra mente. Usted cuando esté allí en su trabajo, bueno, hay momentos en donde se requiere que usted en su mente tenga presente lo que está haciendo, ¿no? Pero la palabra de Dios debe estar en nuestra mente, debemos meditar en ella. Hay momentos en donde usted puede estar pensando en la palabra de Dios, Nosotros tenemos mucho tiempo en el día para poder meditar, y meditamos en los problemas, meditamos en las personas, en las noticias, en lo que está sucediendo, en algún caso, etcétera. Meditamos, ¿no? Bueno, la palabra de Dios dice medita, pero en la palabra. Entonces Dios nos dijo que no se aparte de tu boca, es decir, habla la palabra, piensa en la palabra, y para pensar y hablar en la palabra, pues yo debo leer la palabra. Dios dijo, cuando tú hagas esto, Josué, vas a prosperar. Wow. Y a veces nosotros buscamos las fórmulas de la prosperidad y nos esforzamos de una u otra manera, de una y de otra manera para prosperar. Pero ya Dios dio la clave. Nosotros lo que debemos hacer es creer en la palabra, ¿verdad? La palabra. Y este tiempo devocional es para meditar en la palabra, para enfocarnos y dejarnos desafiar por la palabra, porque eso es lo que nos da a nosotros crecimiento espiritual, la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser fuerte, debe estar presente en su mente, en sus decisiones. Cuando usted vaya a decidir algo, debe estar la palabra de Dios en su boca, en sus conversaciones, la palabra de Dios, en su corazón, la palabra de Dios, en las canciones que escucha, la palabra de Dios. Así que la palabra es clave, eso lo dijo el Señor. Y este es nuestro tiempo devocional en el cual nosotros nos acercamos a Dios a través de la palabra para crecer. Vamos a leer la Biblia en esta mañana, porque me encuentro con un desafío el día de hoy muy apropiado. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Dios siempre se adelanta a las cosas. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 16, vamos a leer allí un par de versículos, porque recuerden que Pablo está aquí. Este es su argumento, el argumento que el apóstol Pablo está empleando para defender su ministerio. Y en este argumento, que es bastante larguito, encontramos muchos retos, porque el apóstol Pablo hace referencia a algunas experiencias personales, a algunas verdades espirituales. El apóstol Pablo menciona muchas experiencias y cosas que cuando nosotros desglosamos cada una de estas cosas, vamos a encontrar que nos confrontan muchas veces, muchas de estas cosas, y establecen para nosotros retos de crecimiento. Aun cuando el apóstol Pablo lleva un punto, que lleva una línea de pensamiento, pero lo que intenta Pablo es defender su ministerio, pero nosotros
estamos encontrando retos para nosotros, para nuestra propia vida, que nos ayudan a crecer. Vamos a leer entonces la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4, versículo 16. Por favor, tome allí su Biblia y leemos: por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahí establece una verdad, Pablo, bien interesante. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Me encanta ese texto. Me encanta porque el reto que el apóstol Pablo nos establece, o que la palabra de Dios nos establece aquí, a usted y a mí, querido hermano y amigo que me escucha, el reto es fijar nuestra mirada en las cosas eternas. Dice Pablo, si nosotros nos ponemos, implícitamente, si nosotros nos ponemos a mirar las cosas externas, las cosas materiales, es posible que no haya esperanza. Es posible que entremos en tribulación, en angustia. Pero nosotros, dice la Biblia, el pueblo de Dios, no andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe. Y esa fe es la certeza, la seguridad que tenemos en nuestro corazón de cosas que no se ven, pero son cosas que Dios ha prometido en su palabra. Por ejemplo, el Señor dice en su palabra, esas tribulaciones que nosotros atravesamos van a producir cada día en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Es decir, las tribulaciones no vienen a nuestra vida para destruirnos. Los momentos difíciles, las crisis, no vienen a nuestra vida para destruirnos. Destruyen a las personas que no tienen esperanza, que no tienen fe, que no tienen a Dios. Pero a los hijos de Dios, todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. ¡Wow! Maravillosa la palabra del Señor. Maravilloso Dios. Esos problemas, es que no es agradable, ¿verdad? No es agradable atravesar momentos de enfermedad, momentos de crisis financiera, momentos de conflicto con los hijos, con el cónyuge, problemas, compromisos que cumplir, etc. Hay un sinnúmero de experiencias en nuestra vida que tal vez nosotros consideramos que no traen nada positivo a nuestra vida. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que, escúcheme bien, todo lo que nosotros nos sucede nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice Pablo, han sido llamados. Y esto es lo que nos invita la palabra de Dios en esta mañana, a que miremos lo eterno, a que miremos lo eterno. Si usted es cuidadoso en analizar, usted se habrá dado cuenta que cuando Jesús está terminando su tiempo de ayuno, Lucas y Mateo en el capítulo 4 se nos habla de ese tiempo de ayuno, 40 días de ayuno que tuvo el Señor. Dice la Biblia, y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, cuando él tuvo hambre, dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo? No solo del pan vivirá el hombre. Luego, en un momento le presentó todos los reinos de la tierra y le dijo, toda esta gloria te la voy a dar a ti. La gloria de los reinos. Cuando habla de la gloria de los reinos, está hablando de influencia, de poder, de control, de riquezas, de todo lo que representa, o lo que es y lo que representa una nación, un reino. Y Satanás le dijo, todo esto te lo voy a dar a ti.
Si tú solamente lo único que tienes que hacer es adorarme, ya no es más nada. Casi nada le estaba pidiendo que comprometiera su vida de adoración. Luego, cuando el Señor le dijo, no, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Luego dice la Biblia que lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta, y le dijo, échate abajo, porque escrito está. Mira, hasta le citó la Biblia. Atrevido. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, basta ya, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Y yo quiero que usted mire con detenimiento esto. En cada una de esas tentaciones, el enemigo lo que buscó fue que Cristo enfocara su atención en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Y esa es la dinámica. Dice la Biblia que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. La maquinación del enemigo es esa. Enfocarte, o sea, que te enfoques en este mundo, que te enfoques en lo material y que descuides, que comprometas lo espiritual. Eso fue lo que pasó con Eva. Eva le dice a Satanás, la serpiente a Eva, Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Y ella dijo, no, de todo árbol podemos comer. Y Satanás le dijo, no. Ella le dice a Satanás, Dios dijo que si comíamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, íbamos a morir. Y Satanás dijo, no moriré, sino que sabe Dios que el día que de él comas, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Wow. ¿Hacia dónde guió Satanás la atención y el interés de Eva? Hacia sí misma, hacia algo personal, terrenal, humano. Pero esa es la dinámica, esa es la maquinación del enemigo. Él busca por todos los medios que usted se enfoque en este mundo. Ahora, no estamos hablando de rechazar y de estimar las cosas en este mundo como algo mundano, pecaminoso, diabólico. No, porque todas las cosas las hizo Dios para nosotros. Todas. Ahora, se trata de darle un lugar a cada cosa. De eso se trata. Y lo eterno debe ser la prioridad. Usted me está escuchando en esta mañana. Lo eterno tiene que ser la prioridad. A eso se refiere Pablo. Vamos a observar lo eterno. Vamos a darle prioridad a lo eterno. Eso concuerda con las palabras de Jesús. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿En qué contexto Jesús está diciéndole eso a los discípulos? ¿En qué contexto? Jesús le está hablando a los discípulos del afán que el mundo tiene por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo material. Y Jesús le dijo, no, los gentiles, la gente del mundo busca todo eso, pero ustedes tienen en el cielo un Padre que saben de qué cosas tienen necesidad antes que las pidan. Así que ustedes deben enfocarse a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes quieran será añadido. Póngase a pensar, ¿ha caído usted en la tentación de enfocar su atención en lo material antes que en lo espiritual? Yo soy de una línea. Y siempre lo digo, y con esto trato de ayudar a algunos. ¿De qué línea soy yo? Para mí lo espiritual es primero. Desde que recibí a Cristo en mi corazón, el Señor tuve esa bendición de tener ese entendimiento. Lo espiritual es primero. Cuando yo veo a Jesús
cuando yo leo las enseñanzas de Jesús, yo veo a un Jesús que Él vive con la mirada en lo eterno. Con la mirada en lo eterno. Y veo a un Jesús que enseña a sus discípulos a que lo eterno sea primero para ellos. Ahora, lo material no es feo, no es amargo, son cosas muy buenas, las comodidades que el mundo puede ofrecer, la facilidad y el gozo y todo lo que el dinero puede darnos a nosotros. El dedicarnos a las cosas materiales, o sea, eso no es feo, pero eso en un momento dado, escúcheme bien, puede ser la cárcel en la que una persona puede caer. Estar enfocado solamente en lo material. Aquí hay personas que han dejado a Dios. Hay personas que no tienen tiempo para orar. Hay personas que no tienen tiempo para leer la palabra. No tienen tiempo para congregarse y ofrecer culto a Dios. No tienen tiempo. ¿Por qué? Están enfocados en lo material. Y si usted le pregunta, mira, ¿y qué te sucede? ¿Por qué tú? No, es que el trabajo. Sí, yo sé que hay que trabajar. Porque el Señor dice en su palabra que el que no trabaje, que no coma. Hay que hacerlo. Pero escúchame bien, nosotros necesitamos establecer prioridades. Y lo eterno debe estar primero. Hacia allí, hacia lo eterno, es donde yo veo que Jesús quiere dirigir el interés de sus discípulos. En muchos pasajes, podemos citar muchos pasajes en donde el Señor siempre le decía a la gente: no se afanen por la comida que perece, preocúpense por tener la comida que a vida eterna permanece, el cual les dará el Hijo del Hombre. No se hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros en los cielos. Empleó muchas parábolas para enseñarnos la importancia de dedicar lo que tenemos y lo que somos a lo eterno, diciendo que cualquier persona que le da prioridad, que despilfarra, que malgasta los recursos que Dios le ha dado solamente en esta vida, sin invertir en la eternidad, no le va a ir bien. Entonces es una cuestión de establecer prioridades. Y Pablo está diciendo, mira, todas estas tribulaciones que a nosotros nos acontecen, todo lo que nos está pasando, esto produce un desgaste físico, eso sí es cierto. Pero nosotros estamos enfocados en nuestro hombre interior. Cuando habla del hombre interior, está hablando de la vida espiritual de él. Dice, es posible que hagamos actividades, que atravesemos por situaciones que nos desgastan físicamente, pero ese desgaste físico está produciendo en nosotros, dice Pablo, una renovación en el hombre interior. Está hablando de sus experiencias dolorosas, está hablando de todos los sufrimientos que ha tenido que atravesar, todos los azotes, las persecuciones. Porque es que muchas personas lo que hacían era que decían que a Pablo le estaban pasando ese tipo de cosas malas, esas persecuciones, porque Pablo estaba en el camino equivocado. Que las pruebas de Pablo eran una evidencia de que él estaba yendo mal, de que él era una persona falsa. Y Pablo dice, no, si es que hay una verdad que les voy a revelar aquí. Hay una verdad que ustedes deben conocer. Todos nosotros, todos los cristianos, todos los hombres y mujeres de Dios, independientemente o sin importar el nivel espiritual o la función que puedan desempeñar en el reino de Dios, todos vamos a atravesar momentos de dificultad y de crisis. Todos, en una o en otra área de nuestra vida, vamos a atravesar momentos de dificultad. Pero el apóstol Pablo dice, todas esas experiencias producen en nosotros
un mayor y eterno peso de gloria. Es decir, que nosotros nos fortalecemos en medio de las situaciones difíciles. Y Pablo da la explicación. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros no miramos las cosas que perecen. Esto para nosotros, esta enfermedad, esta situación difícil, esto para nosotros no es nada. Porque es que nosotros no estamos mirando esta situación. Nosotros estamos mirando lo eterno. Porque dice Pablo, lo temporal. Las cosas que vemos son temporales. Todo lo que usted ve es temporal. Todo va a pasar. Pero dice Pablo, las cosas que no vemos, esas son eternas. Y esas son ese tipo de cosas que Dios promete en su palabra. Cuando Pablo habla de las cosas que no se ven, se está refiriendo a las promesas de Dios. La promesa de la renovación, la promesa de la restauración, la promesa de la resurrección, la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva. Todas las promesas que Dios ha hecho para su pueblo. Esas cosas no se ven ahorita, pero esas cosas eternas son las que van a permanecer. Ahora el apóstol nos plantea un reto. Vamos a mirar las cosas eternas. Vamos a fijar nuestra mirada en las cosas eternas, porque las cosas temporales van a pasar. Y yo le hago una pregunta aquí a usted en esta mañana. La pregunta es, ¿qué está invirtiendo usted para la eternidad? Podemos hacer inversiones para la eternidad. Si usted no lo sabía, sépalo. ¿Qué está invirtiendo? Y no estoy hablando solamente de dinero. Estoy hablando de que puedes invertir tiempo. Estoy hablando de que puedes invertir trabajo. Estoy hablando de que puedes invertir dinero en la obra de Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente que el propósito del dinero es servir a Dios. No es servirnos nosotros mismos nada más. Sí, Dios nos bendice para poder cubrir nuestras necesidades. Pero ¿y la obra de Dios? La obra de Dios necesita obreros, hombres y mujeres que se dispongan a servir, a ganar almas para el reino de Dios. La obra de Dios necesita de tu talento, de tu habilidad, de tu profesión. Porque la iglesia es una familia espiritual, es una sociedad espiritual. Y tiene necesidades materiales, necesidad igual que toda sociedad. Y usted, o sea, la obra de Dios necesita de su talento, necesita de su habilidad, de su profesión. La iglesia necesita eso. La iglesia necesita que usted siembre y que usted aporte dinero en la obra. Porque muchas cosas nosotros no las vamos a comprar con fe nada más. Hay cosas que hay que pagar, hay cuentas que hay que pagar, hay cosas que adquirir en la iglesia para el avance del reino, un terreno, una construcción, sillas, instrumentos, enviar predicadores, enviar misioneros, un pasaje de avión, todo eso cuesta. ¿Y de dónde se financia eso? De la inversión que nosotros hacemos. Cuando nosotros damos nuestro tiempo, cuando damos de nuestros dones, nuestros talentos, nosotros estamos invirtiendo en lo eterno. En lo eterno. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Serán las palabras del Maestro a todo aquel que tiene en su corazón primero lo eterno. Y escucha, y luego de tener en su corazón, como tiene en su corazón primero lo eterno, no le cuesta dar tiempo para Dios. No le cuesta servir a Dios. No le cuesta comprometerse con la obra de Dios. Escúcheme bien, hay un mal que tenemos nosotros que hablar de él. Y es como una enfermedad en la iglesia, en los creyentes. ¿Cuál es la enfermedad? La irresponsabilidad, la falta de compromiso con la obra de Dios. Sí, las personas no quieren tener compromiso, las personas quieren vivir
un turismo espiritual. Entonces muchos no se congregan en una iglesia para no tener compromisos con esa iglesia. Y muchos van a la iglesia y no tienen compromiso con la iglesia. Tener compromiso con la iglesia es amarrarse. Es como cuando uno se casa. Cuando estás soltero, tú puedes, como dice el Señor, le dijo el Señor a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas donde tú querías. Pero cuando ya tú eres mayor, Pedro, otro te ceñirá, te va a vestir y te va a llevar donde no quieres muchas veces. Entonces, eso es el compromiso. Cuando una persona no tiene compromiso, está libre de hacer lo que quiere, de ir donde quiere, pero cuando tiene un compromiso ya no puede hacerlo. Y esa es la libertad que muchos no quieren sacrificar. Oh, pero recibe esta palabra de Dios en esta mañana. No puedes crecer si no tienes compromiso. Dios nos habla y nos reta en esta mañana a que nosotros fijemos la mirada en lo eterno. Invierta en lo eterno. Comprométase con la obra de Dios. Comprométase con la iglesia. Comprométase con los 5 propósitos de Dios para la iglesia: la proclamación, la enseñanza, el servicio, la comunión, la adoración. Comprométase con eso. Comprométase a servir a Dios en la iglesia. Comprométase a dar tiempo. Comprométase a que sus dones y sus talentos puedan ser usados. Independientemente de cuál sea su don, su talento, su habilidad, su profesión, acérquese a la iglesia. Y por lo menos diga: mira, pastor, pastora, yo tengo este don, yo hago esto, yo trabajo en esto. ¿Cómo puedo yo ayudar a la iglesia con mi profesión, con mis conocimientos, con mi habilidad, con mi arte? ¿Cómo puedo yo servir a Dios? Quiero servir a Dios, quiero darle a Dios un poquito de lo tanto que Él me ha dado. Pongamos la mirada en lo eterno, mi querido, mi querida. Si eres un profesor, si eres una persona, un profesional, puedes servir a Dios. ¿Qué tal si tomas a algunas personas y comienzas a enseñarlas en la iglesia? ¿Qué tal si comienzas a entrenar a alguien en la habilidad, en la profesión? Comienzas a animar a alguien a multiplicar el don que hay en ti. No nos enfoquemos solo en lo terrenal. No nos enfoquemos solo en lo terrenal, porque, escúchame bien, las cosas terrenales van a pasar un día, pero lo eterno va a permanecer para siempre. ¿Y sabes con qué te vas a quedar? Con lo que tú inviertes en la eternidad. Eso es con lo único que te vas a quedar. Así que yo le pregunto en esta mañana: ¿qué es lo que usted ha invertido en la eternidad? ¿Qué es lo que usted ha invertido? Piense: ¿qué estoy invirtiendo en la eternidad? Agradecemos a Dios por todos aquellos que dicen: pastor, yo he ofrecido tiempo, yo he ofrecido de mi talento, he ofrecido de mi dinero, he ofrecido de lo que soy, lo he ofrecido y lo doy semanalmente a Dios para que el reino de Dios crezca. Bueno, ustedes son la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y el Señor nos mandó a nosotros a orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, es decir, para que haya provisión, para que haya gente que trabaje en la obra de Dios. Ustedes son la respuesta de Dios, y que Dios le bendiga a todo aquel que dice: pastor, yo he entendido esto y y en mi corazón está la eternidad. Yo sé que lo que yo hago para Dios, eso es lo único con lo que me voy a quedar. Pero si no es así, quiero animarle el día de hoy a que usted enfoque su atención, fije su mirada en lo eterno. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales. Las cosas que se ven son temporales. Lo que tienes, el edificio, el carro, la casa, lo que tengas,
será temporal. Pero las cosas que no se ven son eternas. Vamos a invertirle, vamos a hacer una inversión en lo eterno. Mi amado, si estás dispuesto a aceptar este reto, yo sé que no es un reto fácil, pero yo estoy completamente seguro que esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Jesús lo dijo claramente: no se hagan tesoros en esta tierra, hagan tesoros en los cielos, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Tú te vas a quedar, escúchame bien, donde está tu corazón. Si tu corazón no está en un lugar, no te vas a quedar allí. No te vas a quedar. Porque vas a estar en un lugar, pero tu corazón quiere estar en otro lugar. Y Jesús le dijo que tu corazón esté en el reino. Que tu corazón esté en el reino. Porque si tu corazón está en el reino, tú te vas a quedar en el reino. Pero si tu corazón está fuera del reino, no vas a permanecer en el reino. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Oramos en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por esta palabra que nos confronta, Señor. Muchas gracias. Alabado sea tu nombre, Padre. Padre, perdónanos, dígale al Señor en esta mañana, perdónanos, perdóname. Si yo únicamente me he enfocado en lo material, no te he honrado ni te he servido con mi tiempo, con mis dones, con mis talentos y con mi habilidad, con mi dinero, perdóname. Si solamente pienso en mí, Señor, perdóname. Si solamente pienso en esta vida, en esta tierra, en lo material, perdóname. Yo quiero, dígale al Señor en esta mañana, yo quiero aceptar el reto de este día, de fijar mi mirada en las cosas eternas. Fijar mi mirada en las cosas eternas. Yo acepto el reto en este día, Señor. Y de hoy en adelante, dígale al Padre, de hoy en adelante comenzaré a hacer cosas que correspondan, Señor, a este reto. Comenzar a congregarme, comenzar a dar tiempo, a dar dones, talentos, habilidad, dinero para tu obra. Dar, sembrar, servir, aportar, invertir en lo eterno. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Señor, yo oro en esta mañana por todos aquellos, Padre, que aceptan este reto. Yo sé que muchos lo están haciendo, muchos viven para ti, Señor, y yo te doy gracias por ellos. Qué bendición, Señor. Pero también hay otros que les ha costado y te pido por ellos. Te pido, Padre, que les ayudes. Espíritu Santo, en esta mañana te pido que les animes, que les fortalezcas, Señor, para que ellos puedan dar ese paso, vivir para ti, para que ellos puedan vencer la tentación de enfocarse en este mundo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias por ellos, Dios, porque yo sé que tú estás haciendo tu obra. Tú has dicho que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Que el Señor bendiga su vida, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Y recuerde invertir en la eternidad. ¿Qué va a invertir en la eternidad? Tiempo, dones, talento, dinero, todo lo que usted es y lo que tiene. Acérquese e invierta en la eternidad, porque eso es lo único que le va a quedar. Que Dios le bendiga.